estamos de vuelta, amables televidentes, en este programa en el que estamos tocando el importante tema de la problemática agraria y la problemática del desarrollo rural de cara a un nuevo gobierno en Guatemala, que es el gobierno recién inaugurado del presidente Jimmy Morales. Para analizar este tema nos acompañan hoy Karin Slowin y Elmer Velázquez, y hemos avanzado en los anteriores segmentos hasta llegar al punto en el que entendíamos el conflicto que hay entre políticas aprobadas, que muchas veces son interesantes, y la imposibilidad de ponerlas en ejecución por una distinta y divorciada política económica. No se le asigna fondos a estas políticas. En este segmento quisiéramos entonces explorar, para que ustedes vayan viendo en este tema cuál ha sido el accionar y cuáles han sido los logros y los avances desde el movimiento social, que muchísimas veces incluye también decir desde la experiencia a nivel de comunidad y a nivel de regiones en nuestro país. Estábamos diciendo fuera de cámaras con nuestros invitados de hoy que este problema de una problemática agraria no resuelta, y luego que ya no es solo un problema en el suelo, sino es un problema también de lucha por los recursos del subsuelo, se parece a lo que sucede también en el ámbito de la salud pública, en la que el sistema de salud pública debe lidiar con viejos problemas de salud no resueltos, como son las infecciones respiratorias, las diarreas y demás, y nuevas enfermedades que son típicas de esta época, como son los cánceres, el estrés y otro tipo de enfermedades. Lo mismo nos pasa entonces en el agro. Ahora sobre problemas no resueltos se agregan problemas. Bueno, vamos a ver entonces cuál es la experiencia, desde dónde han venido presionando y haciendo propuestas los movimientos sociales, las organizaciones sociales en Guatemala. Tal vez comenzamos contigo, Karin, un poco viendo en estas políticas de las que hemos hablado, por ejemplo, ¿qué papel han jugado los movimientos sociales? Bueno, yo estoy convencida que en Guatemala no se mueve nada si no hay, por un lado, alguna presión social organizada que vaya empujando, aunque sea de a poquito, las cosas. Y por el otro lado, si no hay una presión externa que viene y compacta de alguna manera al Estado y lo forza, ¿verdad?, para que vaya en determinado rumbo. A mí me parece que en el tema del desarrollo rural y del agro y de los problemas sobre el control sobre la tierra y sus recursos, esto también se da. Bueno, se dio en 1954, ¿verdad?, con muchísima claridad, pero ahora lo estamos viendo también con los conflictos que hay a nivel comunitario con empresas. Es decir, la figura internacional no necesariamente es un Estado, no es otro gobierno, sino pueden ser empresas multinacionales que tienen un interés en hacer un aprovechamiento de los recursos que las comunidades han tenido para sí. Creo que uno de los principales retos que hay en este momento es comprender ese cambio de actor, ¿verdad? La presión internacional vía las empresas transnacionales y cómo esto implica desafíos para el movimiento social. Sin embargo, en Guatemala creo que ha habido algunos casos, digamos, que realmente hay que resaltar. Por ejemplo, lo que pasó aquí cerca en San Rafael, en las minas, ¿no? En San Pedro de Ayampuc, en La Puya. O sea, hay casos en los que vemos que realmente la organización comunitaria ha sido la defensa y la salvaguarda. Esto yo creo que es uno de los fenómenos más significativos y más importantes sobre los cuales tenemos todavía mucho que aprender para poder armar, digamos, un frente más común en movimientos sociales que reivindican diferentes temas. Y en la historia reciente, digamos, Elmer, vemos al movimiento social aprendiendo y obteniendo logros a nivel de la política nacional, dirías tú. Bueno, nosotros creemos que para hablar en particular del movimiento campesino, que pese a que fue un movimiento tan golpeado, digamos, en la política de represión, etcétera, tiene una recomposición acelerada, digamos, una vez la firma de la paz, cierto espacio político, porque tiene que batallar contra dos cosas, digamos, una muy fuerte, que es esta política y actividad mediática que viene desde el Estado y desde la iniciativa privada diciendo el campesinado es un atraso, la tierra es un atraso, hay que abandonar el campo, mejor váyanse a Estados Unidos, etcétera, ¿no?
Pero por otro lado, esa misma empresa privada va acaparando territorios, digamos. A nosotros nos parece que el movimiento campesino y algunas organizaciones del pueblo maya entienden con una claridad meridiana esa ofensiva, digamos, ¿no? Y se lanzan sobre la vía de la propuesta. Efectivamente, en los últimos 20 años, para agarrar este marco de la paz, las propuestas que salen desde los movimientos sociales, particularmente del campo, no solo son abundantes, sino, digamos, de mucha credibilidad por su capacidad propositiva en el ámbito técnico y político, digamos. Tal vez para no irnos muy lejos, desde las propuestas de Plataforma Agraria en Abriendo Brecha, desde las propuestas de CENOC, la Coordinadora de Organizaciones Campesinas, por una agricultura agroecológica, cuando de eso se hablaba poco, por lo menos a nivel de Estado o de gobierno, arrancando desde ahí hasta la serie de propuestas que hubo en relación al catastro, al fondo de tierras, etcétera. Y para cerrar con, yo creo, dos temas de propuesta trascendentales en la historia de este país: el Código Agrario y la jurisdicción agraria. Hay una propuesta del movimiento campesino indígena, así se manifestaron, y otras organizaciones sociales, que se propone un código agrario que es una cosa de este tamaño, que no es una propuesta de reforma agraria, como sabemos los que estamos acá, ¿no? Pero es altamente técnica, muy saludada por organizaciones nacionales e internacionales. Y por último, la capacidad que tuvo el movimiento social campesino indígena de formular esta política de desarrollo rural que ya mencionábamos, que incluso implica una ley que está en el Congreso y que nunca pasa. Es decir, una alta capacidad propositiva, creemos nosotros, algunos problemas, porque son obvios algunos, de fisuras en cuanto a la unidad, que ya señalaba Karen, que a veces inviabiliza esa fuerza. Pese a que ha habido momentos de unidad del movimiento campesino muy importantes, célebres, digamos, por su impacto, lamentablemente eso a veces no dura mucho, y entonces esta digamos, diversidad de formas de pensar en cómo actuar y sobre el rol del Estado en relación al movimiento campesino ha restado fuerza en algún momento. Pero la capacidad propositiva es obvia, está a la vista, con leyes y propuestas de política. Sí, a mí eso me parece sumamente interesante, y un poco para ver qué es lo que pasa a la hora de concretar. Karen, muy al principio de nuestros programas nos hablaba de que ya no hay un sistema nacional de diálogo. Es decir, hemos visto la presión, hemos visto el movimiento campesino, el movimiento indígena salir y presionar, ¿verdad? Pero también ha habido un sistema de diálogo en el que se ha actuado, al que se ha asistido por parte del movimiento social, y ahora no hay. Sí, vamos a ver cómo resuelve este gobierno, ¿verdad? Porque el sistema de diálogo, de alguna manera, hay que entender que no es una institucionalidad formal, ¿verdad? Es de una especie de mecanismo, así como para una esponjita, diría yo, ¿verdad? Que hace que los golpes no peguen tan duro. Eso es un poquito, diría yo, viéndolo desde adentro del Estado, un poco la lógica. Pero también en una sociedad tan conflictiva, el no tener espacios de diálogo, yo sí creo que es muy peligroso. Yo creo que una ruta, ojalá el señor presidente reflexione al respecto, puede ser utilizar el sistema de consejos de desarrollo finalmente para lo que debería ser, ¿verdad? Para ese espacio del diálogo sustantivo de la política, y particularmente porque el mandato del Consejo de Desarrollo es la política de desarrollo rural, en lugar de estar viendo cómo se reparten el dinero para las alcaldías, ¿verdad? Entonces, mecanismos puede haber independientemente de que el sistema de diálogo no esté. No hay que inventarse nueva institucionalidad. El asunto es que tiene que haber una convicción de parte del liderazgo de gobierno de que es fundamental tener y usar ese mecanismo y avanzar en concreciones. Preocupa, como decía Elmer, uno, el no pronunciamiento; dos, la focalización, le voy a llamar, en el programa de fertilizantes, como que el programa de fertilizantes fuera sinónimo de desarrollo rural; y tres, que hay temas nuevos que están estallando. Uno de ellos yo quisiera ponerlo sobre la mesa, aunque no se pueda discutir, pero es el de las deportaciones, ¿verdad? El retorno de la gente que estaba proveyendo recurso financiero
a las economías rurales, a las economías locales, ¿qué va a pasar con eso, ¿no? El otro tema que hablábamos también, que es los conflictos por el agua, que están floreciendo y que se contraponen, por ejemplo, con esa visión que tiene el CATUM y la visión de desarrollo, de que Guatemala, como va para urbano, resulta que entonces ya no hay que pensar en el campo ni lo que pasa ahí, ¿verdad? Creo que son tres grandes alarmas que deberían poner a toda la ciudadanía a pensar localmente qué vamos a hacer al respecto y en nuestras comunidades. Ajá. Bueno, Elmer, aquí hay un montón de temas y tenemos poco tiempo, pero yo tal vez quisiera enfocar nada más al final de este segmento en el asunto de lo que estamos viendo, un movimiento campesino que hace propuestas, que tiene problemas ingentes y un Estado o no lo entiende o no se recuerda o es sordo. Sí, a nosotros nos parece que a esas formas o calificativos que tú diste al Estado, en este momento nos preocupa que estemos llegando también en un momento de un Estado inepto, para decirlo de alguna forma, de un gobierno inepto o con funcionarios ineptos, y eso puede complicar las cosas. Si uno tiene personajes haciendo gobierno en el ámbito agrícola, digamos, para quedarnos en ese ámbito, que no tienen idea de lo que hay que hacer y que piensan que exportando plantas ornamentales la cosa se va a resolver, no vamos. Entonces, digamos, a la indolencia estatal de larga data, estamos enfrentando ahora, digamos, lo que en algún momento se llamó la mediocridad política, la mediocridad del funcionario público, y eso puede ser un elemento más que deteriore la situación del país y en particular de la gente del campo. Bueno, con estas palabras de Elmer vamos a cerrar este segmento para pasar luego a nuestro segmento último. Recuérdense, por favor, de ver la entrevista que viene a continuación. Estamos con Luis Galicia de Avanzo para una mirada crítica sobre Guatemala, conociendo sobre qué es la economía solidaria y qué retos implican en Guatemala para poderlo institucionalizar. Economía solidaria es una construcción social alternativa al capitalismo. Pretende ser una respuesta integral que comprende no solo lo económico, sino también los ámbitos de lo social, lo cultural, y específicamente y en forma muy fuerte se promulga que debe basarse en una fortaleza social muy fuerte. Es decir, que debemos fortalecer las organizaciones para construir una economía solidaria. ¿Por qué? Porque como alternativa al capitalismo, recordemos que el capitalismo se basa en relaciones en donde lo que priva es la propiedad privada sobre los medios de producción. Esto da como resultado una lógica en la cual priva la necesidad de generar la máxima ganancia como fin primordial, utilizando como mecanismo al mercado, es decir, fomentando el consumismo en su consideración más grande, es decir, se fomenta incluso lo que se llama la obsolescencia. La economía solidaria, las relaciones son de solidaridad precisamente, y se privilegia no la producción de mercancías como en el capitalismo, es decir, no bienes de intercambio, no un mercantilismo a ultranza, sino la producción de bienes que satisfacen las necesidades de la familia, de la sociedad en general. Puede ser lo que se construya una economía solidaria a nivel de una comunidad. Entonces lo que se buscaría es satisfacer aquellas necesidades no solo de consumo, sino de salud, de educación, de esparcimiento, las necesidades culturales de la población en relación armónica con el medio ambiente. Es decir, que no se busca conseguir ingresos acrecentándolos a cualquier costo, como se hace en el capitalismo, y lo hemos visto
con recientes problemas ambientales muy serios. Ahorita mismo tenemos esta matanza de peces en Santa Rosa y la hemos tenido ya en otros lugares. Y ha habido grandes catástrofes ambientales. Entonces vemos que hay lógicas totalmente diferentes, ¿verdad? Y por eso mismo institucionalizar el apoyo a una u otra forma de hacer economía, pues son muy distintas. En realidad, todo el aparato institucional guatemalteco y en general el centroamericano, pues vemos que está construido para fomentar una cierta clase de economía, que es una economía capitalista extractiva, se le llama, porque lo que hace es producir bienes de consumo muy primario, se les llama economías del postre. ¿Por qué? Porque producimos azúcar, bananos, café. No producimos bienes industriales, no producimos productos de alta tecnología. Hasta hace recientemente se impulsó la industria muy liviana de prendas de vestir, que no tuvo mucho desarrollo, digámosle, porque no llegó nunca a generar empleo a más de unas 200, 300 mil personas, y que viene en decadencia por el desarrollo de otros centros industriales manufactureros que tienen muchas más ventajas que nosotros. Pero en fin, a lo que vamos es a que toda la institucionalidad, tanto en términos de leyes como de instituciones propiamente, están hechas para fomentar esa economía capitalista y no formas alternativas. Vemos, por ejemplo, cómo formas tradicionales y que tienen mucha importancia en el país no son fomentadas. Por ejemplo, la producción de una serie de bienes a la que se dedica la economía campesina, que no es solo maíz o frijol. La economía campesina es muy diversificada, produce tanto bienes agrícolas, pecuarios, pero también muchos artículos artesanales. Entonces, lo positivo es que hay una serie de instituciones, de organizaciones, de agrupaciones, de comunidades incluso, que aún sin saberlo muchas veces impulsan producciones y formas de vida, formas de relacionamiento y formas de consumo que son alternativas al capitalismo, que están construyendo nuevas formas de vivir y que no necesariamente saben que es economía solidaria, pero tienen esas lógicas. Y sería importante tratar de hacer estudios para identificarlas, para tipificarlas y para hacer propuestas de institucionalidad que las apoye, así como a nivel de economía campesina hay estudios como los de Avanzo que luego se traducen en movimientos sociales y en propuestas de institucionalidad para fortalecerlos.